Hola amigos, yo soy su amigo Astro y bienvenidos a una nueva entrega de Astro Cine, la sección del canal donde hablaremos de nuestras películas de ciencia ficción favoritas y hablaremos qué ciencia hay detrás de ellas. Hoy vamos a hablar de una película que se atrevió a mostrar agujeros negros, viajes interestelares, relatividad, dilatación del tiempo, agujeros de gusano, dimensiones superiores, entre otras cosas. Estoy hablando por supuesto de Interestelar, pero esta vez no solo voy a resumirte la película, porque vamos a detenernos en los momentos más importantes para preguntarnos, ¿esto realmente podría ocurrir? ¿Qué es ciencia? ¿Qué es ciencia especulativa? ¿Y qué es directamente ficción? Así que abrochen sus cinturones y prepárense para el despegue. Houston, tenemos un problema. La historia comienza en un futuro no muy lejano. La humanidad tiene un problema enorme. La Tierra está dejando de ser habitable. Las cosechas están muriendo, las tormentas de arena son cada vez más frecuentes y lo más importante, la humanidad se está quedando sin alimento. Aquí conocemos a Cooper, un antiguo piloto e ingeniero de la NASA que ahora vive como granjero junto a sus hijos Murph y Tom. Pero Murph está convencida que algo extraño sucede en su habitación. Libros que caen de las estanterías y objetos que aparentemente se mueven solos. Hasta que Cooper descubre que aquello que parecía un fenómeno paranormal en realidad está formando un patrón. Y ese patrón contiene unas coordenadas. Allí descubre que la humanidad está preparando una misión desesperada, porque cerca de Saturno apareció un objeto extraño que aparentemente podría ser nuestra puerta de salida, un agujero de gusano. Pero antes de continuar, debemos detenernos aquí. ¿Qué demonios es un agujero de gusano? Bueno, pues quiero que pongas atención a esta parte, porque aquí tengo una hoja de papel en la que he dibujado dos puntos separados a una distancia de uno del otro. Estos podrían ejemplificar dos puntos completamente diferentes en el espacio, separados a una gran distancia. Pero podemos notar que la única forma de ir de un punto a otro es a través de esta línea, o es decir, recorriendo todo el camino que existe entre estos dos puntos. Pero si de alguna manera podríamos doblar esta hoja y hacer un túnel que conecte estos dos puntos, perforando la hoja, no solamente encontraríamos un camino mucho más corto que conecta estos dos puntos, sino que también nos estamos ahorrando todo el tiempo que tardaríamos en recorrer toda esta distancia para llegar de un punto a otro. Esto es simplificando muchísimo la idea de un agujero de gusano. En Interestelar hay un agujero de gusano que apareció en Saturno que conecta nuestro sistema solar con un punto muy lejano de nuestra galaxia. Y aquí tenemos que hacer una distinción importante, porque los agujeros de gusano aparecen en las matemáticas de la relatividad general. Es decir, no son una idea completamente inventada para Hollywood. El problema es que nunca hemos observado uno. Tampoco sabemos si pueden existir de una forma estable o si alguna civilización podría cruzarlos. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Así que aquí Interestelar toma una posibilidad matemática y la toma como un punto de partida para nuestra historia. Y regresando a la historia, Cooper acepta ser piloto de esta misión extremadamente riesgosa. Necesitamos un piloto y esta es la misión para la que entrenaste. Sin haberme enterado. Ellos te escogieron. La NASA ya ha enviado varios astronautas a través del agujero de gusano para investigar varios mundos. ¿Usted envió a personas a buscar un nuevo hogar? Las misiones Lázaro. Eso sí que suena simpático. Ahora Cooper, Amelia Brand y el resto de la tripulación deberán embarcarse a través de este agujero de gusano para descubrir cuál de esos mundos podría ser el futuro hogar para la humanidad. Pero hay algo que hace todavía aún más complicada la misión. Uno de los planetas está cerca de un objeto cósmico que se convertirá en un protagonista científico de nuestra película. Un monstruo cósmico. Gargantúa. Gargantúa es un agujero negro supermasivo. Y aquí Interestelar hizo algo extraordinario. Porque un agujero negro no es simplemente una aspiradora espacial. Es una región donde el espacio-tiempo están completamente deformados a consecuencia de la gravedad. Y lo más impactante es que una vez atravesando el horizonte de eventos, que es una parte primordial del agujero negro, no hay vuelta atrás. Ni siquiera la luz puede escapar. ¡No! ¡No!
Pero lo que es realmente impresionante es lo que ocurre con la luz. La gravedad puede curvar la trayectoria de la luz. Cuando tienes un objeto con una gravedad tan enorme como lo es un agujero negro, este deforma la trayectoria de la luz de una manera muy significativa. Por eso vemos el disco de acreción, que es un disco de material deformado que gira alrededor de Gargantúa por encima y por debajo. La película utilizó cálculos basados en la relatividad general para poder construir esta representación. Así que cuando estás viendo a Gargantúa, no solamente estás viendo un objeto bonito creado solamente para Hollywood, estás viendo un objeto basado en física real. Pero bueno, regresando a la historia, Cooper, Amelia y Doyle llegan por fin al planeta Miller, que aparentemente está cubierto en su totalidad por agua. Pero a los pocos minutos se dan cuenta que algo no está bien. Debido a que Miller está cerca del agujero negro, el tiempo se ve completamente deformado. Es decir, para una persona que está dentro del planeta, un minuto equivale a 7 años para una persona que esté en el exterior del agujero negro. Muy lejano. Oye, despacio, cerebrito. Y aquí llegamos a una de las ideas más fascinantes de toda la película. El tiempo no es absoluto. Einstein nos enseñó que el tiempo puede transcurrir a ritmos muy diferentes para dos personas, y que eso depende de varios factores como lo son la velocidad o la intensidad del campo gravitatorio. Cuanto más intenso es el campo gravitatorio, la diferencia de tiempo puede cambiar muchísimo entre ambos observadores. El tiempo es relativo, ok, y se puede estirar o angostar, pero no puede ir para atrás. No puede, ¿sí? Lo único que puede pasar por dimensiones como el tiempo es la gravedad. Para Cooper, una hora sigue sintiéndose una hora. Su reloj funciona normalmente, su corazón late normalmente. Pero cuando compara su reloj con alguien que está fuera de Gargantúa, esta diferencia puede ser gigantesca. Los esperé años. Dime, ¿cuántos fueron? Ahora deben ser... 23 años, 4 meses, 8 días. Y eso es precisamente lo que ocurre en toda la película. Y si pensamos que el planeta Miller ya era completamente aterrador, aparecen estas enormes paredes de agua. Pero ¿de dónde podrían salir? Una parte de la explicación está relacionado con las fuerzas de marea. La gravedad de un objeto puede tirar de distintas partes a otro objeto. Aquí en la Tierra, por ejemplo, la gravedad de la Luna contribuye a esta creación de las famosas mareas en la Tierra. Pero cerca de un agujero negro, las condiciones pueden ser mucho más extremas. Sin embargo, la situación de Miller realmente requiere condiciones extremadamente intensas. Así que nuevamente estamos en una zona interesante de Interestelar. La película parte de física real, pero lleva estas condiciones a cierto extremo para que pueda suceder la historia. Cooper consigue regresar a la nave, pero descubre que para él apenas han pasado unas horas. Pero para las personas que dejó atrás han pasado décadas. Y aquí llega uno de los momentos más devastadores. Cooper ve crecer a sus hijos a través de grabaciones. Ve cómo envejecen. Sé que estas cosas no las recibes. Todos los mensajes quedan flotando por ahí en la oscuridad. Lois dice que tengo que dejarte ir. Ve cómo su propio hijo se convierte en padre, mientras él prácticamente no ha cambiado. Y esto sí tiene una base física bastante real. La relatividad predice que dos personas pueden tener esta diferencia de tiempo debido al movimiento que experimentan y a la gravedad que fue sometida a alguna de las dos personas. En nuestra vida cotidiana, estas diferencias son minúsculas, prácticamente no se perciben. Pero Interestelar coloca a sus personajes cerca de Gargantúa para que esta diferencia sea gigantesca. Y aquí la física deja de ser solamente una explicación, se convierte en parte de la trama. Después de Miller, Cooper y Amelia viajan al planeta Man y descubren que el supuesto mundo es prácticamente inhabitable. Un astronauta que fue enviado anteriormente a estas misiones llamado Man, falsificó estos datos de este planeta y por eso lleva ese nombre. En estos datos dice que el planeta era habitable, pero solamente lo hizo como una medida desesperada
para escapar de dicho planeta. La situación termina provocando una de las escenas más tensas de la película. La Endurance está diseñada como una estructura que gira, y esa misma idea será fundamental para poder entender la escena del final de la película. Pero después del desastre, Cooper decide sacrificarse para que Amelia pueda continuar. Se separa de la nave y cae hacia Gargantúa. Y aquí esperamos ver lo que normalmente una película nos mostraría de un agujero negro. Pero Interestelar nos lleva a un lugar completamente diferente. Cooper no muere instantáneamente. En cambio, aparece dentro de una estructura imposible: un tesseracto. Cooper descubre que puede observar diferentes tiempos de la habitación de Murph al mismo tiempo. Para él, el tiempo parece convertirse en una clase de sendero que él puede recorrer. Y aquí tenemos que separar claramente la ciencia ficción. La relatividad trata, como el espacio y el tiempo, partes de una misma estructura. Pero eso no significa que nosotros nos podamos mover a través del tiempo, así como nos podemos mover a través del espacio. El tesseracto en Interestelar es una representación especulativa de un espacio superior. Lamentablemente no tenemos evidencia que exista una estructura así dentro de un agujero negro. Y tampoco sabemos que un humano pueda sobrevivir después de entrar a dicho agujero. Por lo tanto sabemos que el tesseracto de Cooper es completamente ciencia ficción. La relatividad es ciencia real y las dimensiones superiores en algunos modelos matemáticos llegan a aparecer. Pero bueno, regresando a la película, Cooper descubre algo que sí puede hacer: la gravedad. Cooper descubre que puede manipular la gravedad en la habitación de Murph. Primero fue el supuesto fantasma de la supuesta actividad paranormal del principio. Luego descubre que todo este tiempo había sido él, y utilizando el movimiento de los objetos logra enviarle un mensaje. Finalmente transmite los datos que TARS logró tomar de Gargantúa. Por cierto, TARS es esta máquina andante con inteligencia artificial que podemos ver durante toda la película. Murph recibe la información y logra resolver la ecuación que va a lograr que la humanidad se logre salvar y abandonar el planeta Tierra. Pero bueno, aquí la verdadera pregunta es si realmente podemos manipular la gravedad para poder enviar un mensaje al pasado. Y es algo que yo les digo, no sabemos cómo hacerlo. Esta parte pertenece a ciencia ficción, pero la película utiliza un concepto real: la relación entre la gravedad y el espacio-tiempo como puntos de partida, para poder así imaginar algo más grande. Y después de todo lo que hemos visto, llegamos al final de la película. Cooper despierta y descubre que la humanidad sobrevivió, pero no regresaron simplemente a la Tierra. Construyeron algo completamente diferente: una enorme estructura cilíndrica flotando en el espacio, la estación de Cooper. Pero aquí hay algo que vale muchísimo la pena explicar, y es que su diseño está basado en los famosos cilindros de Neil, una propuesta que permite albergar vida humana en el espacio. Pero entonces surge una pregunta: ¿cómo puedes caminar normalmente dentro de una estación espacial? La respuesta está en la rotación. Si nosotros tomamos la estructura y la hacemos girar, las personas que estén adentro se pegarán a las paredes simulando la gravedad. En otras palabras, la rotación logra recrear un efecto parecido a la gravedad, que por supuesto hemos visto en otra película. No estamos creando gravedad exactamente igual a la de la Tierra. Estamos acelerando este cilindro para que podamos experimentar esta aceleración que nos empuje hacia las paredes. Y por eso logramos sentir algo parecido a lo que sentimos aquí en la Tierra. Pero no es gravedad pura. Y esta idea no es simplemente fantasía. Los hábitats rotatorios han sido estudiados profundamente como una posibilidad para poder albergar colonias en un futuro. Ahora bien, ¿podríamos construir una estación de Cooper de verdad? En principio, las leyes de la física no prohíben crear un hábitat giratorio en el espacio, pero el simple hecho de hacerlo sería una locura de ingeniería. Necesitaríamos muchísimas cosas: demasiados materiales, una cantidad enorme de energía, sistemas de soporte vital, protectores contra la radiación, y además existe un problema todavía más grande: tendríamos que construirlo en el espacio. Así que una estación de Cooper no es algo que podamos construir mañana o dentro de 10 años. Pero también es importante saber que la física no imposibilita la existencia de estos cilindros. Y quizás esto sea lo más increíble y fascinante de Interestelar,
Porque la película comienza con una humanidad que vive en la Tierra y termina con una humanidad que logra recrear mundos fuera del planeta Tierra. Algunas cosas de las que vimos son ciencia real. La relatividad, la curvatura del espacio, los agujeros negros, la dilatación temporal y la posibilidad de utilizar la rotación para recrear gravedad. Y otras pertenecen completamente a ciencia ficción. Pero quizás eso es la magia de la ciencia ficción. Tomar algo de la ciencia real y preguntarse qué pasaría si, y llevarlo hasta un lugar que posiblemente nunca podremos llegar. Y esa es justamente la misión de Astrocine. No solamente ver resúmenes de películas, sino utilizarla para mirar el universo con otros ojos. Si te gustó este viaje por Interestelar, déjame saberlo en los comentarios de este video. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo video. Yo soy su amigo Astro y nos veremos en una próxima entrega de Astrocine. Cambio y fuera.